Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por venir y acá estamos con todo el grupete de Historia Memoria y muchos otros alumnos de las cátedras de Literatura Latinoamericana 1 y 2, también de teoría literaria. Y bueno, quería agradecer muy especialmente a la biblioteca este espacio que nos ha brindado y donde podemos comenzar a dialogar sobre literatura argentina en clave de violencia, memoria, y así que, bueno, no sé cómo vamos a comenzar. Bueno, hay varios libros que están en juego. Vamos a charlar sobre varios libros que justamente tratan sobre el eje de la violencia directamente o indirectamente, y en principio hago una síntesis brevísima de uno de esos libros, el de Nancy Fernández, como para ponernos en tema: Ensayos críticos, violencia y política en la literatura argentina, donde Nancy nos propone una relectura de nuestra literatura, considerando las repeticiones y los desvíos, las transformaciones, las variables que va adquiriendo nuestro imaginario fundacional, que, como sabemos, está configurado desde sus inicios a partir de Esteban Echeverría y de Sarmiento, a partir, digamos, del par dicotómico civilización y barbarie, ¿no? Un par que, digamos, a lo largo del tiempo va a ir cubriendo diferentes conflictos, ¿no?, que Nancy va recuperando, conflictos y disputas, luchas entre unitarios y federales, entre la figura del criollo y la figura del inmigrante, entre la élite gobernante y la masa, o la clase media y toda manifestación popular. Bueno, y a partir, digamos, de este eje, ella va organizando diferentes series textuales que remiten a dos figuras claves que condensan estos conflictos, ¿no?, que serían Rosas por una parte y Perón por otra, ¿no? Es así que en el libro se pueden deslindar dos áreas o dos zonas muy claramente. Una primera que está dedicada al siglo XIX, donde Nancy analiza cómo se resuelven discursivamente estos conflictos ideológicos en torno, por ejemplo, a la figura del gaucho, la figura del indio, y allí, bueno, trata, digamos, diversos textos de Sarmiento, de Alberdi, de Mansilla, Ascasubi, Estanislao del Campo, Hernández, es decir, la gauchesca. Y una segunda área o zona dedicada al siglo XX, donde analiza textos a partir de la década del 70, que pueden considerarse reescrituras, es decir, se retoman esos puntos claves de esta antinomia que se da en el siglo XIX y se, digamos, desarticulan, ¿no?, en escrituras de tipo más experimental, más cercanas a las vanguardias, ¿no? Y allí, bueno, trata diferentes textos de escritores, por ejemplo, como Aira, César Aira, Daniel Goebel, los hermanos Lamborghini, Perlonger, Coppi, ¿no? Entonces, en principio, lo que queríamos con Ana preguntarte es que, a pesar del desdoblamiento de estas dos áreas, no se puede decir que ella proponga una lectura, digamos, lineal, progresiva, cronológica en el texto, ni que suponga, digamos, la idea de una identidad cultural que es homogénea, analítica,
ni de tradición como un sistema estático, cerrado, fijo, ¿no? Entonces, nos gustaría para empezar, porque ese es un punto clave que organiza todo el libro, te queríamos preguntar con Ana, esa noción de tradición, de tradiciones más bien, que, digamos, propones, por una parte, y por otra parte, yendo, digamos, a la temática, digamos, del seminario, si podías desarrollar un poco, digamos, esa idea que también es clave, que es la vinculación, inextricable, histórica, que vos planteás entre política y delito, crimen, violencia, ¿no? Es decir, una especie de poder soberano capaz de aniquilar al adversario, ¿no? Destruirlo, y cómo esa estructura se proyecta también, vos la proyectás, tomás ese punto y analizás los textos también desde ahí, al clan, digamos, al ámbito familiar, a las relaciones de autoridad, de culpa, de retribución que se dan, por un lado, entre padres e hijos, y por otro lado, entre hermanos, ¿no? A través de alianzas o complicidades, ¿no? Vos trabajás ahí mucho la figura del doble. Entonces, bueno, que nos comentaras un poquito eso, la noción de tradición y el concepto de violencia. Bien. Bueno, vamos a intentar. Y antes que nada, por supuesto, intentar responder un poco a las demandas, a los comentarios, que son siempre interpelaciones e hiperproductivas. Pero antes que nada, agradecer la invitación y decirles que, bueno, Edgardo y yo, los dos, estamos muy, muy contentos de estar acá. Nosotros queremos mucho La Plata, tenemos una historia lo veníamos charlando también, tenemos una relación muy histórica con esta universidad, muy biográfica, muy autobiográfica, y más allá de la gratitud personal a Teresa Basile, también a Miriam Chiani, manifestar el placer enorme que fue reencontrarme presencial y realmente, porque esto es la realidad, ¿no es cierto? Pasó mucho tiempo de Zoom y de Meet y de pantalla, y la verdad que esto es una cosa muy distinta, y me devolvió un abrazo, que el abrazo era de los años 90, ¿no? Con alguien que fue una maestra para nosotros, y que lo sigue siendo, porque uno la sigue leyendo, ¿no? Y tratando de seguirle un poquito los pasos, con Ana María Mar Sánchez, que fue profesora nuestra en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que dadas las gracias por la hospitalidad ilimitada, por la generosidad de Teresa Basile y manifestarles esto, bueno, ya te digo, tratar no de responder, pero sí de ir retomando un poco. Sí. Yo creo que ya resumiste algunas líneas y dieron en los puntos claves, en las matrices de lectura. Y un poco quizás porque supieron captar el espíritu del libro. ¿En qué sentido? En el modo en que está armado, que es un modo de trabajo mío, que vengo desarrollando, creo que desde que tengo uso de razón. Miriam sintéticamente dijo la palabra serie. Sí. Mencionaron el concepto de tradición. Sí. Advirtieron que el libro tiene ejes y que está organizado de una manera que deliberadamente atenta contra un régimen de linealidades cronológicas o de totalizaciones conceptuales. La verdad que gracias o por culpa de la señora que enseñaba teoría y crítica literaria ya lejos hace tiempo, bueno, pero después me fui formando y siguiendo, y por culpa de varios otros, Nicolás Rosa, pero en definitiva creo que fui desarrollando un modo de leer que tiene que ver con esos aspectos. Quiero dejar aclarado algo.
nunca, o en lo posible, al menos trato de no hacerlo en la medida de mis posibilidades, no desterrar las referencias, las notaciones, aquellas marcas que me permitan circunscribir o armar un contexto que sostenga los materiales, las textualidades, las imágenes de autor con las que trabajo. Sí, también lo dijo recién muy bien Miriam, desglosando un poco esas dos partes, podríamos decir, pero al hablar del siglo XIX uno no puede prescindir de ubicarnos, ¿no es cierto?, en la historia, en las notaciones, en ciertas referencias. Ahora, si no es un libro lineal, de ninguna manera lo es, tampoco es, o en lo posible, en la medida de lo posible, intenta no serlo, tampoco es arbitrario y antojadizo. Al menos intento no ser arbitraria o antojadiza. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo de alguna manera a la relación de la crítica con la teoría. La crítica, el trabajo textual con la teoría. En principio siempre nos enseñaron y aprendimos a seguir esas líneas, detectar y trabajar por detectar o construir, deliberadamente reconocer con nuestros dispositivos o herramientas de lectura, concentrarnos en problemas, ¿no? Problemas en el sentido de líneas, de entradas de lectura, de implicancias que puedan asumir, ¿no? Construcciones, hipótesis, derroteros que se van abriendo, ¿no? Nunca aplicaciones. Siempre evité, vuelvo a repetir algo, y sé que estoy repitiendo algo que dije en otro conversatorio del 2021, pero bueno, estuviste en ese conversatorio, pero además dejaron esas marcas. Intentar esquivar y deliberadamente evitar la traslación mecánica de teorías a los textos, ¿verdad? Quizás porque, bueno, otras prácticas, otras tareas y otros trabajos que a uno lo llama o lo involucra en este momento, evaluaciones, ese tipo de cosas, uno suele ver que es bastante recurrente la aplicación, ¿no?, de una teoría, o porque está de moda, o porque el aire de los tiempos así lo dicta. Entonces, bueno, hay que buscar cómo funciona o hasta dónde podemos escurrir y aprovechar tal concepto en este texto que acá nos mueve. Bueno, en realidad siempre intenté el camino inverso, o sea, leer y tratar de dejar que el texto me hable y me diga, bueno, a ver para dónde rumbeamos y qué interrogantes me está suscitando o me está proponiendo. Eso lo quería dejar en claro, incluso para que la conversación, la charla y el diálogo entre nosotros se vuelva, se postule con honestidad intelectual, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es algo que siempre me preocupó. Un uso efectivo, un uso productivo, ¿sí?, de la teoría, pero que no se circunscriba a la aplicación, que en definitiva lo que hace es circunscribir las posibilidades críticas, o sea, cerrar, ¿no es cierto?, delimitar un texto, claro, cercarlo en base a un concepto que no siempre va a funcionar para todo. Entonces, yendo puntualmente a lo que vos estás señalando, esos problemas siempre están rondando, problemas desde los textos siempre están rondando para mí, siempre me preocuparon, siempre llego en algún momento al tiempo y a la historia, ¿verdad? Pensar el tiempo y la historia, y si estoy pensando en textos del siglo XIX y en textos del siglo XX, es porque noto o porque veo ciertos puentes, ciertos cruces y algunas motivaciones recíprocas. No es capricho. Me llevó mucho tiempo pensar cómo puedo establecer esos correlatos, esos pasajes que efectivamente me demuestran y me devuelven una, no sé si conexión. Quizás la palabra sea conjugación. Conjugar, en el sentido de poner juntos los textos y buscar y rastrear
el modo en que esos textos que los pongo juntos o que se pueden poner juntos, muchas veces en el texto digo o desparramo o los pongo juntos, pero se trata de conectar, no está mal la palabra, pero conjugar quizás implica una noción que nos aproxima más a esto que Miriam señalaba, la serialidad. Porque si yo quiero evitar la linealidad historicista, la linealidad totalizante de las cronologías históricas, pues entonces tengo que buscar qué otras articulaciones están legitimando esas bisagras, esos nudos, digamos, esa puesta en común de algunos textos que efectivamente, no sé si es así, pero para mí sí funcionan. Ella dijo, Rosas se olvidó de otro nombre. No se olvidó. Dijo las clases medias, pero no lo dijo. Bueno, lo voy a decir. Sí. Rosas y Perón. No dije. ¿Lo dijiste? Bueno. Eso no me voy a olvidar. Sí, lo dije, yo lo escuché. No, está bien. Dijiste clases medias, ¿cómo no? Bueno, pero ¿cómo funcionan? Sí, también lo señala Miriam, por momentos repeticiones, a través de repeticiones y desplazamientos, que van mostrando que efectivamente en nuestra historia nacional se efectúan, es decir, se hacen visibles esas marcas, esas, si no continuidades, esos ciclos que son como retornos o reiteraciones siempre abiertas. Hay algo que siempre vuelve, no de la misma manera, pero que siempre vuelve. Rosas y Perón tienen algo en común, ¿no es cierto?, como figuras históricas que de algún modo, permiten establecer ciertos, no paralelismos, pero sí ciertos cruzamientos con textos. Primero en el siglo XIX, después en el siglo XX, quizás con la vanguardia o la post-vanguardia de los años 70, el grupo Literal y Copy, y una serie a veces de evoluciones que son violentas en el sentido de todo lo contrario, ¿no es cierto?, de la conexión. En el caso de Copy es, mostrar, digamos, cierta hostilidad ideológica, que también vale y que es productivo hablar. A mí la serie y el haber trabajado, por ejemplo, en algún momento, que en el libro lo vuelvo a retomar, haber cruzado textos como El matadero de Esteban Echeverría, La fiesta del monstruo de Bustos Domecq, que es el nombre que así aparece con esa firma, pero que es la firma que encubre otro nombre, que es Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Un poema como La Refalosa de Hilario Ascasubi, y ahí me están diciendo algo como textos que muestran algo que está sin resolver y que probablemente nunca se resuelvan, pero que ponen en escena las motivaciones de esos encuentros, de esos desencuentros. Efectivamente son reescrituras. Efectivamente uno lee La fiesta del monstruo y ve cosas que tienen que ver con obsesiones, recurrencias, marcas reiteradas que son fundacionales y que ya estaban en El matadero de Esteban Echeverría. ¿Sí? Eso en cuanto a la serie. Yo no lo veo arbitrario, es discutible, por supuesto, y en esa serie ustedes pueden proponer otros textos. De hecho, después yo hice ingresar textos como los de La causa justa o como el niño proletario en una primera instancia. Después me empezó a funcionar mucho mejor La causa justa de un Osvaldo Lamborghini, por ejemplo. Entonces la serie quedaba como más articulada y más armada. Ahí creo que hay una noción que funciona y que es la motivación. Tiene que haber una motivación para que esos textos puedan dialogar entre sí. La serie, en definitiva, es una articulación textual, transtextual, donde hay problemáticas, interrogantes,
funciones en común que, bueno, de alguna manera permiten cierto salto genealógico, no histórico, lineal, sino genealógico. Pero insisto con esto, o al menos es lo que a mí me preocupa, no arbitrario, no caprichoso, no antojadizo. Genealógico porque en ese ritmo, en ese vaivén, donde hay una repetición que suscita un desvío, un desajuste, un desacomodo, un desplazamiento, hay algo que ahí se produce como un ritmo sostenido de ciertas cosas que siempre están volviendo. Eso en cuanto a la serie. La idea de tradición retoma esto que tanto Miriam como Ana se preguntaban, la idea de tradición. Y la idea de tradición yo, y lo vuelvo y voy a citar, Nobleza Obliga, tratando siempre de ser honesta, Ricardo Piglia, es una noción que es mucho más productiva, que es una noción en realidad productiva que hay que recuperar, la noción de tradición, porque es la que, como la serie, abre posibilidades, instala, llama, digamos, a ese salto, ¿no es cierto?, para establecer modos de lectura. Pero modos de lectura que siempre tienen que ver con la producción y con la historia. Uno cuando habla de tradición se acuerda de los modos de leer que de alguna manera fueron, qué sé yo, o inaugurales o que instauraron algún hito o algún punto de inflexión, qué sé yo, una tradición, un camino y una pluralidad de lecturas, de caminos, de sendas abiertas, y bueno, qué sé yo, puede ser, no sé, el modo de leer de Ricardo Rojas, las operaciones de lectura, ¿no es cierto?, que supusieron las historias literarias de Ricardo Rojas, ni hablar de las de Leopoldo Lugones y su escritura, ¿no es cierto?, de esas conferencias que, bueno, se convierten en el payador y lo que hace con el Martín Fierro para conjurar ese enemigo que se estaba gestando y que estaba en ciernes, que es ni más ni menos que el inmigrante en ese momento. Borges supone un modo de leer que también inaugura otro punto de desvío que asume una tradición. Esas son tradiciones, ¿no? Al contrario del canon, que es como algo estabilizador, algo que aquieta las lecturas, algo que conserva, algo que guarda, ¿no?, como en una suerte de museo. Los textos, yo no sé si quieren pasar a otra cosa, quieren que yo quería decirte algo sobre lo que me interesó. No, digo por a ver si todavía me... No, con lo que decís sobre el canon y la tradición. Me parece que es importante lo que señalás separando canon de tradición. Pero por otro lado, el canon también está lleno de violencia. Total. Teniendo en cuenta que trabajás violencia, el canon argentino es un canon que manifiesta la brecha entre nosotros desde el comienzo. Entonces es interesante como por un lado tocas textos del canon fundamentales y Martín Fierro. Claro, bueno, Matadero, bla, bla, ¿no? Claro, sí. Metés los textos que son canónicos, sí, pero claro, y por el otro lado, armando una nueva tradición, peleando, metés textos del siglo XX que no son canónicos y que muchos te dirían, de los que consideran que el canon es Matadero y no otra cosa, dirían, pero este tipo, copy no tiene por qué estar ahí o algo por el estilo. Entonces es interesante cómo se juega, cómo la violencia está soterrada siempre detrás de la noción de tradición, detrás de la noción de canon, detrás incluso de la noción de genealogía, porque Nancy arma una genealogía nueva, propia, a través de todo lo que acabas de decir. Pero la violencia está ahí, porque inmediatamente que armamos cánones, tradiciones o genealogías, podemos matarnos entre nosotros fácilmente, ¿verdad? Porque el canon implica, o la tradición implica un modo de pensar la literatura. Seguro. Sí, y llena de violencia, ¿no? Pero, y pensamos la literatura desde posiciones políticas, no hay vuelta. Es que ¿no? Es así. Todos los textos, incluso los que estamos tratando,
fundamentalmente son canónicos porque los enseñamos en la universidad y los damos en la facultad y están en los programas de estudio. Entonces, ¿dónde está esa posibilidad de salirse del canon? En las escrituras, en cada proceso de escritura. O sea, uno puede decir, por ejemplo, Roberto Art ya es un escritor canónico. Es más, yo me animaría a decir, hoy por hoy, César Aira es un canon de la literatura argentina del siglo XX. Entre algunos, siempre. Sí, por supuesto. Pero la escritura, los procedimientos, la forma, la sintaxis, y sobre todas las cosas, la lengua, que es algo muy diferente del idioma, que concentra y que condensa y que reserva las referencias, lo traducible, lo exportable. Es algo que es lo que permite justamente y lo que devuelve esa, no digo certeza, pero esa idea de acá pasa algo con determinados textos, ¿no es cierto? La lengua hace que se mueva, la lengua es política, el idioma no es una cuestión idiomática, la lengua es otra cosa. Es eso que hace que explote en esa escena absolutamente violenta del matadero, que es la tortura, que es la agonía, ¿verdad?, del unitario, pero va más allá, es la lengua lo que hace que sea tan violenta esa imagen, ¿sí? Una lengua que es intraducible en algunos lugares, yo no sé si en España lo entienden de esa manera, no les resulta tan digerible en un sentido, ¿verdad? Digamos, esa escena de un escritor que sabe captar el ritmo, la hostilidad, la respiración, de lo que para él es la otredad, sin duda, que es toda esa horrible y deforme clase inmunda del sur del Río de la Plata. Hago así por las dudas, no lo estoy diciendo yo, lo dice Echeverría. Eso es la lengua. Eso es la lengua. Las puteadas, la provocación, el juego, sí, la insinuación, la ironía de la risa mezclada con la danza y con lo jocoso cuando está tan próxima a la muerte, ese tipo de cuestiones no es traducible, no es tan fácilmente traducible, son ecos que uno tiene que aprender a escuchar y a seguir, ¿no? Como los rastros, como las huellas. Bueno, esa es la violencia más, yo no sé si emblemática, pero bueno, es algo, y esto sí quería decirlo, ¿no? Siempre acá vuelvo a otra cita, que para mí es ineludible, y es la de David Viñas, ¿no? Que es de alguna manera, para mí, siempre para mí, se puede compartir o no, quiero decir que hay quienes no piensan así, no tienen por qué pensarlo así. Con esa cita de alguna manera abre un modo de configurar y de diseñar un programa de estudios. Cuando David Viñas en Literatura Argentina y Realidad Política dice, la literatura argentina empieza con rosas, punto. Es así de apodíctico, es así de breve, es así de preciso, y eso quiere decir, ¿qué cosa? Que todo lo anterior, porque ni de la lira argentina habla, o que todo lo anterior, ¿no es cierto?, las crónicas de Indio, todo lo que sea, también considerable desde algún punto de vista como literatura española, pues eso no. La literatura argentina comienza con la generación del 37, o vamos a decir con el romanticismo, y tiene que ver con una cuestión, la violencia y con la forma de los textos, con la forma, que está tan implicada con la lengua. Con respecto a eso, Nancy, que señalás, esto último que señalás que nos parece muy importante y que se conecta directamente con la temática del seminario. Pensábamos con Tere y con Ana también que sería importante que te refirieras o que charlemos un poquito sobre, digamos, poéticas que se dan de los 70 en adelante, por ahí la de Aira, para ver estos nuevos modos en que nuestra literatura
dialoga con esa primera zona, con esa discursividad del siglo XIX, y cómo da cuenta, digamos, de la violencia, ¿no? Bueno, yo creo que retomando un poco lo que vos decís, Miriam, los diferentes libros que han traído acá nuestras colegas, el de Ana María, narrativas en equilibrio inestable, que se publicó hace muy pocos meses, ¿no? Muy poquito. Sí, ya hace fines del año pasado. Acá también el que trajo Signo de extranjería, Edgar Mercy. Todos estarían focalizando en cuáles son los modos en que esa violencia tan central que todos están mencionando adquiere diversas representaciones, estrategias discursivas, procedimientos literarios. Exacto. Digamos, ahí estaría también qué es lo que la literatura hace con esa violencia, ¿no? Me parece que en ese sentido todos los textos que hemos traído acá están apuntando a diferentes perspectivas. Después yo quisiera preguntarle a... Sí, yo tengo una pregunta para Edgar también. Bueno, no se van a librar así nomás. Ahora primero Nancy. Nancy, pues. Los modos de la violencia. En el caso de Aira... No, por ahí, perdón, Nancy, mencioné a Aira porque también, digamos, está emparentado con... Claro. Es un escritor que está emparentado con el escritor cuya poética es objeto de reflexión de Edgardo, ¿no? Jacques Feck. Digo, por la conexión que tienen, son escritores nucleados en torno a la revista Babel, a eso. Quería hacer referencia, acercarlos, ¿no? Sí. En el caso de Aira, lo más violento fue, digamos, su gesto y su estrategia para entrar en el campo intelectual, digamos, para ocupar el centro que estaba ocupando Ricardo Piglia en los años 90. César Aira es un escritor que escribe un texto extremadamente vanguardista si no me equivoco, en el año 75, no me equivoco, creo que es en el año 75, y él... Yo me confundo con la película de Fabio. Claro, pero este es Moreira, y se escribe así, Moreira, ¿no? Es el apellido y el signo de admiración, Moreira. Está editado por Achaval Solo, porque es una editorial, producto de una ruptura, la ruptura de una amistad. ¿No es cierto? Quedó Achaval solo, o sea, era amigo de otro que habían iniciado un emprendimiento editorial, se pelearon, quedó Achaval Solo. Y el libro se publicó en Achaval Solo. Y verdaderamente es un delirio. O sea, verdaderamente es un dislate, ahí pueden encontrar todas las... no quiero que sea una descalificación, no, es un exponente de lo que es la literatura o los textos de vanguardia, que a pesar de toda esa fragmentación y de esa ruptura extrema con cualquier tipo de referenciabilidad, no obstante el texto que da origen lo podemos reconocer de una manera que hay que ir rastreando, algo que está absolutamente descompuesto, totalmente vuelto un anacronismo, deliberadamente anacrónico, pero Moreira está, y están los personajes, y están las disputas, y está la violencia de Moreira. Ahora, eso fue en el 75. Después Aira sí va a mostrar y va a reingresar al campo, que no es, digamos, ningún éxito editorial, eso cabía suponer, ¿no? Sí fue, el ingreso y lo que le valió la unción del grupo literal, digamos, de Luis Guzmán, de Germán García, de Osvaldo Lamborghini. Cuenta Ricardo Estrafase que cuando leyeron el Moreira, cuando Osvaldo Lamborghini lee el Moreira, dice, che, mirá lo que escribe este pibe. Y era como un delirio, sí, sumamente productivo y promisorio además. Pero hay que esperar hasta 1981 con Emma la cautiva. Y eso concentra, y es el momento, yo no sé, tampoco es negar todo lo que viene después.
Aira es un escritor que tiene, Saer decía que era un escritor discontinuo, pero bueno, tiene grandes textos, grandes momentos, pero quizás no todos, ¿no? Desparejo. Desparejo. Ahora, Emma la cautiva, ¿cómo lo estructura? Sí, es todo el siglo XIX, es la inversión de la dicotomía o de la antinomia sarmientina de civilización y barbarie, porque ahí se pone en el centro toda la violencia salvaje de ¿quién? De los unitarios, en manos de el caudillo unitario Lavalle, que hace con los indios, y con los indios colgados de las carretas, las atrocidades más grandes que ustedes se puedan imaginar. Ahora, ¿qué sucede después de eso? De buenas a primeras hay algo, volviendo a la escritura, a la forma o al procedimiento, que hace que eso se vaya diluyendo hacia el final y no se vuelve a esa etapa inicial y pasamos a otra cosa, que vuelve a recuperar ciertos rastros de aquel Moreira del 75 y va a dar lugar a nuevos textos que vamos a encontrar en La Liebre, por ejemplo, que otra vez Rosas aparece como la figura central, ¿no es cierto? Todos momentos que parecen hablar de una instancia de, no quiero abusar del término porque ya en televisión y en los medios está muy bastardeado, pero deconstructivo, de verdad hace como una deconstrucción de todos los clichés, leitmotiv y lugares comunes. Todo aparece desacomodado. Nada es reconocible o, digamos, reducible al estereotipo. Eso también, en cierto modo, aunque no esté tematizado y aunque parezca todo muy ameno y muy hospitalario y hasta banal y superficial, porque recuerden, ¿no? Recordemos que Aira hace de su programa estético base, ¿no? En la banalidad, en lo superficial como programa estético y como programa literario, en el sentido de lo leve, ¿no? Y la anticorrección. Pero el gesto más violento está, creo yo, en la configuración y en la construcción de su propia imagen de autor, que es en la crítica deliberada, me parece, qué sé yo, ahí sí, es injustificado, pero bueno, él quizás no tendría nada que perder, ¿no? Porque la reseña que él publica en la revista Vigencia en el año 1981 y se propone sacar a Ricardo Piglia del medio, ¿no? Y llega a decir que es la peor respiración artificial, así como Viñas dijo, la literatura argentina empieza con Rosas, para invitar a la arena del conocimiento. Aira dice, respiración artificial es la peor novela que se haya escrito. Así lo dice, lo publica, quizás un poco a pedido del propio Osvaldo, vaya a saber, cosa que no se animaba a hacer Osvaldo Lamar, pero Aira no tenía ahí mucho están que luchando perder. por el canon. Por Sí, supuesto, esa es la lucha descarnada. Total, Fogwill. A ver cómo me Por el peleo. peso teórico, Y se por pelea. por la abundancia de teoría. Como sea, pero él empieza a ocupar el centro que por supuesto Piglia había logrado y de una manera más que legítima y por otros medios y por otras armas muy involucradas con la militancia política, claro, con la ideología, todo lo contrario. El argumento es justamente que respiración artificial no narra, no cuenta, claro, no es literatura, porque está compuesta de una ortopedia teórica. Es un texto maravilloso, respiración artificial, pero bueno, es su argumento. Ese es el gesto que de alguna manera marcan los 90 también, ¿no? Bueno, no sé, un poco yo para dar espacio y... No. Pero Aira tiene que ver un poco con esto. Perfecto. Tere, vos le querías preguntar. No, pero pregunten si ustedes tenían preguntas. No preguntaba. Bueno, nada, a mí me interesaba un poco, Ana María, ahora que estamos hablando de cómo se arman las series y cómo se representa esta violencia que parece central en la literatura argentina. En tu último libro, que bueno, es una continuidad realmente notable, ¿no? Hay una enorme coherencia en todos tus textos críticos que comienzan con Walsh, ni más ni menos que ahí está la violencia del lado de Operación Masacre y ese interés tuyo por
porque incluso en ese primer texto, vincular ese texto de Walsh, que en algún punto se lo consideró non-fiction, con la literatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas estrategias de la literatura que logran dar cuenta de la violencia desde, si se quiere, bueno, esto también lo trabajás en uno de los libros que continúan, que nosotros nos llamamos el libro de los perdedores. Le cambiamos el título, Ana María, que es, ahí lo tenés, ahí tenés el título. Sí, el título en realidad es un regalo, Instrucciones para la derrota, es un regalo de Sasturain. Manual. Es de Manual de Perdedores. Manual de Perdedores, en un momento el personaje dice: hay que armar un libro de instrucciones para la derrota. Entonces, a mí, cuando buscaba el título para ese libro, no encontraba nada mejor que eso. Entonces le dije a Juan, ¿me regalás la posibilidad de ponerlo como título? Pero sí, me dijo, haz lo que quieras. Ok, bueno, si hago lo que quiera, lo pongo. Y nosotros también hacemos lo que queremos, lo llamamos los perdedores. Los perdedores. Instrucciones para la derrota es porque el personaje propone aprender a derrotar, quedarse en la derrota. Ahí sí, ahí es entrar la figura del perdedor ético, ¿no? Claro. Y ahí se arma toda una serie también. Ahí se arma una serie, pero, exactamente como decía ella. Una serie que incluso... por el momento focaliza mucho en lo político, ¿no? Mientras que es notable en este último libro que acá encontramos, que es Narrativas en Equilibrio Inestable, que parece ser a la vez una continuación, pero un desvío, en el sentido de que hay un mayor foco en las estrategias literarias. Sí. Cuál es la política de la ficción. Y a su vez hay un corrimiento, me parece a mí, Ana, respecto a los perdedores, que eran en definitiva aquellos militantes, y acá aparecen generaciones posteriores, ¿no? que trabajan, digamos, cuya literatura, bueno, también trabaja la cuestión de la derrota, y allá digamos, la hipótesis central es cuáles serían los modos de representación que vos mencionás, como esas estrategias al sesgo, esas poéticas elusivas en contra de las representaciones miméticas, ¿no? Hoy hablábamos incluso del texto ese, bueno, que todos hemos leído de Sarlo, en Ficción y Política, donde curiosamente habla también de las estrategias oblicuas, pero que ella las sitúa, digamos, en la dictadura. Claro, en cambio, la sitúa como una estrategia obligada por el contexto. Un poco sí, y también más ella dice que allí habría también un movimiento propio del campo literario, ¿no? Que en general discutía la mímesis. Pero sí me interesaba esto que vos decís, Miriam, que eso estaba pensado, esas estrategias oblicuas en Sarlo estaban pensadas a partir de Piglia, en gran medida, y que tenía que ver muy fuerte en Piglia. Claro, que tenía que ver con ese contexto. Entonces yo me preguntaba, bueno, cómo que vos te corres de ese contexto y cómo sigue funcionando eso y cómo armaste la serie y cómo lo encontrás como una estrategia productiva para iluminar otro contexto, ¿no? Sí, te lo voy a contestar en dos pedacitos la respuesta. Por un lado, algo que vos decís, que es que a mí me interesó desde el comienzo, por eso Walsh en el comienzo, dos cosas, la literatura y la política. Y entonces mi problema fue cómo pensar esa relación sin hacerla una relación directa, mimética, ¿no es cierto? Hablamos de una guerra, hablamos de una violación, hablamos... ¿Cómo se podría pensar eso? De ahí el interés que yo tenía en ver a Walsh como escritor en textos que la mayoría de las personas ven solo en lo político expreso. Y por eso también me interesé en cuentos de él, que son extremadamente elusivos, como Cartas, por ejemplo, o Fotos. Esos dos cuentos son maravillosos desde el punto de vista de lo elusivo, ¿no? Es un maestro. Sí. Entonces, desde el comienzo a mí me interesó ese cómo va
cómo va metiéndose la política, incluso en textos en donde uno no espera encontrarlo. Y esa fue mi pregunta, ¿no? Solamente son textos políticos los textos en donde uno dice, acá se está hablando de una situación política, ¿verdad? O en algunos en donde se habla de otra manera. Y ahí apareció lo elusivo, que en realidad apareció con Borges, con el cuento de Euches Requiem, ¿no? En donde yo estaba trabajando para el libro de Perdedores la representación del horror, ¿no? Porque hay muchos textos dedicados al problema del nazismo o de las dictaduras latinoamericanas en donde se discute si es posible contar el horror. Y el cuento de Borges es un cuento elusivo, ¿no? El editor imaginario del texto, si ustedes recuerdan el cuento, está diciendo que el personaje nazi es el director de un campo de concentración. No lo dice así, no dice campo de concentración, dice campo nada más, o sea, es elusivo, y en un momento pone 3 puntos suspensivos, hay una nota al pie y el editor dice, se hace necesario no seguir contando esto. Y yo dije, todos sabemos lo que es un campo de concentración, ¿no? Entonces me pareció que él, que por otra parte en un momento dice en El jardín de senderos que se bifurcan, omitir siempre una palabra es ponerla en el primer lugar, y eso es lo que leyó Piglia, ¿no? Nunca se usa la palabra dictadura en la respiración artificial. Entonces yo encontré que había ahí una vertiente, porque estaba Borges, de Borges pasé a Cortázar, que es evidente en los cuentos políticos de Cortázar que no se dicen cosas, ¿no? Pasé, y ahí fui encontrando lo que yo consideré lo oblicuo en el sentido en que se cuenta, pero se cuenta de otra manera, y las estrategias rozan la situación contando, hay un narrador uruguayo, que es el heredero de Cortázar, lo adora a Cortázar, que es Prego Gadea, que tiene un cuento en homenaje a Cortázar, en donde sabemos que pasan cosas, que probablemente el cuento inventa la llegada de Cortázar al Uruguay en plena dictadura, y las escenas de angustia que provocan en el lector, en donde no pasa nada, y el narrador dice, bueno, esto lo puede contar Cortázar, porque en realidad en el fondo es nada, o sea, es un buen lector de Cortázar. Y uno dice, bueno, acá desaparecieron todos, pero nadie nos dice que desaparecieron todos. Pero nosotros tenemos un cuento muy poderoso desde el punto de vista de la angustia y el miedo, característico de la dictadura, ¿no? Entonces, a mí me interesó eso, cómo se puede contar sin contar, o contando de otra manera, con sesgos, con variables. Y de esas variables llegué a una que tenía que ver con los textos que a vos te interesan particularmente, que son los textos de hijos. En mi caso me centré bastante en los chilenos, que es el silencio. No es solo de esos textos, hay otros. Pero el silencio es, no cuento nada, pero no represento nada, pero está todo, ¿no? Y eso aparece en Costamaña, la chilena Costamaña es evidente esa presencia, y no solo en los del sur. Hay un escritor guatemalteco, si no me equivoco, que se llama Jalfón, y que el título del relato es Mañana nunca contamos, o algo por el estilo, ¿no? O sea que constantemente pregunta qué está pasando el niño, y ahí aparecen los niños, los hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mañana te cuento. Y en el medio vemos que se está quemando en llamas Guatemala, ¿verdad? Pero nunca se dice, porque se sienten ruidos, o sea, me interesó cómo se puede construir un relato político sin explicitar el hecho, pero generando en el lector el conocimiento de alguna manera del hecho. O más que el conocimiento, la sensación de acá está pasando algo terrible, ¿no? Y en ese sentido otra vez Walsh es maestro, porque en Fotos y en Cartas, los dos cuentos hablan de un momento fundamental de la historia argentina, llena de violencia, desde Irigoyen a Perón, caída de Perón, y en realidad no se nombran las cosas, se nombran nombres desviados, se relatan con elipsis, una oración solamente sirve para decir qué pasó y cómo se movió los personajes. No hay nada, pareciera, y hay todo, ¿no? Entonces me interesa particularmente eso, porque el relato
explícito en político, me da la sensación de que muchas veces no nos deja sin nada para decir. Uno ve el horror, ¿no? Uno ve lo mismo puede pasar con el cine, ¿no? Uno ve el horror, se tapa los ojos, llora o hace lo que quiere, pero emocionalmente queda como una especie de intento catártico. En cambio, un relato que nos lleva al horror y uno dice, pero ¿dónde está esto? ¿Qué pasó? ¿No? Nos pone en un lugar de razón, que es lo que pasa con Respiración Artificial. Ahí quedamos esperando a ese que no está, que no viene nunca, y que sabemos que está desaparecido. Y genera una carga de angustia, pero intelectual, ¿no? Diferente. Y ese fue el camino. En este último libro me interesaba sobre todo, como vos decís, en los aspectos formales. ¿Cómo se puede pensar lo político? Ese capítulo está centrado en el silencio. Si ustedes piensan, contar el silencio en literatura es contarlo con palabras. No tenemos otra cosa. Y sin embargo podemos contar el silencio, ¿no? Y me interesó ver eso. Hay algunos hijos como Costamaña, me pareció que ella era una de las que más podía trabajar eso, que se están volviendo como maestros de ese tipo de relatos. O Trías, la uruguaya Trías también, ¿no? Se van volviendo maestros del contar sin contar, o contando desviado, ¿no? Me interesaba eso. Sí, yo me preguntaba por qué, digamos, ya liberados de la censura, ¿no? ¿Qué había ahí que los conducía a seguir manteniendo, digamos, o a reinscribir esas estéticas del silencio el silencio que tanto habla, el silencio que tanto dice. En general, en algunos casos son representaciones del tiempo de la censura, contadas desde un supuesto adulto que cuenta la infancia transcurrida en ese periodo, pero en otros casos no. Claro. Por ejemplo, Lebrero es un escritor que parece difícil ubicarlo como escritor político, y escribe fuera de la dictadura, pero hay frases, hay pequeñas oraciones, a veces casi son pequeñas notas que nos van mostrando un mundo posterior al de la dictadura, que tampoco él puede contar de una manera explícita, pero que en el fondo uno lee y dice, bueno, en realidad pareciera que mucho no cambiaron las cosas en Lebrero, ¿no? Y él escribe ya en Democracia, en Uruguay. Y sin embargo hay una reticencia permanente, manifestada incluso, ahí hay otro camino que el del silencio. En el caso de Lebrero, el camino es contar cosas nimias. Te cuento que veo una de las historias más conocidas de la última novela, previa a su muerte, es cómo el personaje mira a lo largo de meses y meses cómo en la terraza de enfrente se está descomponiendo el cadáver de una paloma. El relato va avanzando, hasta que no queda casi nada de la paloma, y es una nimiedad, una especie, diríamos, casi de estupidez para contar, pero que está cargada de una destrucción tremenda. Y está contado en Democracia. Uno dice, no queda nada para esperar después de esto, ¿no? O sea, las técnicas, me gusta eso de ver, como decías, diferentes técnicas que permiten contar la política de maneras quizá más, no sé, más libres que la del argumental solamente, ¿no? Sí, claro, creo que, bueno, son decisiones de estética, decisiones claro. Estéticas. Eso me interesaba en el último libro. Claro, buscar cómo se puede contar lo político, en cada capítulo es distinto, ¿no? Haciendo por eso equilibrio inestable, ¿no? Porque los textos oscilan, entrando y saliendo, en algunos casos con dificultades, ¿no? Entre lo político y lo estético, ¿no? Y a raíz de eso, no sé si puedo hacerle una pregunta a él. Sí, se conectaba con lo que habíamos pensado. Claro, porque él trabaja Chaifek. Entonces, Edgardo, yo te pregunto, Chaifek no es un autor que uno dice voy a leerlo cuando quiero leer política. No parece ser una idea tan explícita, ¿verdad? ¿Cómo ves que aparece? Porque yo creo que aparece la política en él. Entonces, ¿hay alguna estrategia que te interesó en particular? ¿Hay un modo, Chaifek, de contar la política? Sí, te contesto esta pregunta, hago como un previo a mi biografía.
Me he pasado desde muy joven escribiendo, siempre me interesó la relación entre la literatura y la historia. Entonces esto era un tema que por ahí me hubiera venido bien hace 30 años atrás que hubiera venido. Escribí justamente sobre muchos artículos sobre las dos modulaciones a grandes rasgos que vos mencionás en la época, por decirte, Bonazo, Marimón, que era una cosa un poquito más experimental, y del otro lado también. Y este verano con Nancy y Agustina, que le agradezco mucho la presencia, estuvimos revisando un escritor que yo me pasé escribiendo toda mi vida. Es más, yo vivo por él, cobré sueldo por él. Ricardo Piglia, que fui amigo y digamos, me pasé escribiendo, ¿sí? Libros y artículos. Y revisamos un poco, lo que vos decías, respiración, a partir de un pasaje que no está excesivamente estudiado, si bien ahora hay una serie de archivos nuevos, que es el pasaje que él hace de la política a la literatura. Pues el primero era, digamos, un militante político, ¿sí? Sí. Cercano primero al trotskismo, después se pasa a vanguardia comunista, tiene una primera etapa medio anarco, cuando era muy jovencito, ¿sí? Y eso es interesante porque, digamos, por lo que vos decís de respiración, es que el epígrafe de respiración vuelve a tomar conciencia. Porque eran dos amigos de él, sí, y escriben en las revistas que él escribía, ¿sí? Rubén Krauski, no me acuerdo exactamente, y Elías Semán. Sí, Elías Semán fue un dirigente muy importante. Y digamos, en las revistas los directores eran sindicalistas, o sea, es muy interesante todo eso. Y después, bueno, me pasé todo el tiempo, y me interesó mucho un poco, concuerdo un poco, y ahora voy con Che Fei, lo que decía Nancy, porque yo considero como Nancy que, digamos, la relación de este conversatorio, digamos, vamos a decirlo así, literatura argentina y violencia, para mí es un pleonasmo, porque se define así, ¿sí? No solo Echeverría, toda la serie gauchesca, podemos pensar digamos, las biografías cruzadas entre Sarmiento y Hernández a propósito del Chacho Peñalosa, donde ahí Hernández casi anticipa a Walsh, sí, de algún punto, porque hace una investigación periodística, hace una denuncia que es la denuncia hacia el Estado, como Walsh, digamos. Y hace como un trabajo muy raro cuando no existía la no ficción. Es decir, que la no ficción en realidad es un género nuestro, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Y en el caso, digamos, vamos a ser puntual porque si no vamos a estar mucho tiempo porque nos gusta charlar de literatura, de todos estos temas. En el caso muy puntual de Sergio, hay una cuestión que me parece que es vital, que no sé si fue muy nombrado, si bien hay muchos tratados y se repite mucho y después que Sarlo, siempre tardíamente, debo decir, terminó de canonizar a Saer, que hemos leído mucho tiempo, pero después siempre está un poco tardío, ¿sí? Cuando ya está todo jugado. Es la lección que propugna en dos novelas, sobre todo, si bien, digamos, uno podría pensar en Nadie, Nada, Nunca, pero no tanto, Glosa y lo imborrable, que es una lección magistral que hace Saer. Ustedes ya lo saben, no voy a repetir nada. Las novelas siempre tienen más o menos los mismos personajes. Se dice que Saer es una sola novela y que se constituye como una saga y van apareciendo en distintos momentos. Son historias de vida los personajes que aparecen por ahí de más jóvenes y en temporalidades muy distintas, ¿no? Lineal, ¿no? Y la gran lección es un poco que a mí me es muy fuerte para mí, porque para mí es así. Y ahí uno puede pensar que cómo la ficción a veces dice menos, pero dice más intensamente cosas que uno puede relacionar en la vida cotidiana, que es cómo la violencia ingresa en esa vida cotidiana de los personajes. Si uno lee Glosa desde esa perspectiva, va viendo cómo va acicalando la violencia, digamos, de la última dictadura, cuando aparece ahí, que no es muy nombrada, pero hay detalles. Hay detalles. ¿Sí? El cianuro, el leto, el exilio, pero cómo va transformando y termina, digamos, en esa serie que es Lo Imborrable, que es la continuación en realidad. Sí. En realidad es la misma novela. Sí. En el caso de su personajote de Tomatis, cómo lo demuele y los debates en la dictadura, ¿no? A partir de la cultura. Es interesantísimo eso, es el efecto que trae la política en la vida cotidiana, que en caso es un caso, voy a decirlo así porque no conozco mucho la vida latinoamericana, es un caso argentino. A nosotros nos transforma todo, un cambio político nos transforma todo.
una dictadura, bueno, ni hay que hablar, ¿no? En las relaciones familiares. Creo que es un rasgo latinoamericano. Debe serlo. Por pero, lo menos digamos, de gran parte de... Vos lo conocés más, pero digamos, en el caso, digamos, yo tengo hermanos mayores y vi cómo afectaba, digamos, esconder a una compañera de mi hermana abajo en la cama cuando venía la cana. Y yo era chiquito, y a mí me afectó eso, porque veía una cosa rara ahí. Medio entre sombras, fantasmática. Bueno, en el caso de Chefe, bueno, eso es un punto, ¿no? Es un punto que habría que pensar. Obviamente que hay dos novelas en Sergio donde es muy fuerte el ingreso de la violencia y la violencia política. Es la primera novela, lenta biografía, en una escala mundial, que tiene que ver con la Shoah, con, digamos así, para ser más, no tan precisos, el holocausto nazi, y su propia familia, que intenta contar el relato de sus padres y sus antecesores. Lo que tiene interesantísimo eso es que es la primera novela que escribe, si bien tenía cosas previas que iba preanunciando, tenía algún relatito previo, no muy conocido, y él en la revista Babel hacía notas sobre biografías de el holocausto, de personajes que habían sobrevivido, o sea que estaban en el tema, ¿sí? Pero es cómodo, y digamos, hay un relato que aparece en Babel, que es un poco la muerte del padre de él. Perdonen que soy medio biográfico, porque como los conozco detallecitos que a mí me gustan. Bueno, se llama lenta biografía. Sí, claro. O sea, podés y darle. digamos que están unos amigos que supuestamente uno podría pensar que es el futuro autor, está jugando al billar y alguien le dice que a un familiar le pasó algo. ¿Sí? Bueno, podemos suponer que le pasó. Y es la idea de escribir a partir de la delegación y el don. O sea, el acto de escribir es un don para el otro. Y cómo se conforma, digamos, un narrador a partir de esa relación, ¿no? Entre los antepasados o del padre de quien quiere ser narrador y lo intenta en la novela, porque es todo dubitativo, ¿sí? Porque es muy, digamos, es la cuestión un poco que decía Ana, digamos, contar el horror es casi imposible, pero además nadie lo quiere contar. Los antepasados no lo quieren contar, es la mudez, el silencio, y el narrador intenta de alguna manera reconstruir. Entonces ahí me parece que hay una cosa muy interesante, que es la idea de escribir, narrar. Obviamente está ahí, digamos, la cuestión de qué quiere decir escribir con una memoria, inclusive con una memoria falsa, que es una memoria de alguna manera también, ¿no? Es la cuestión de, digamos así, entre la memoria y el olvido, podríamos decir, y que la escritura es un acto de delegación y un don. Y eso se marca de una manera más fuerte en Los Planetas, que a mí me parece una de las grandes novelas del siglo XX. Yo te quería preguntar por esa idea, digamos, sí, la idea, que cómo después, conectás, digamos. Que después se repite un poco. Memoria con escritura y ofrenda, ¿no? Exacto, que después se repite, que a mí me parece una cosa maravillosa. Y otra vez, perdón, porque estoy con un ataque decimonónico con el biografismo. Sergio, pobrecito, cuando venía, un tipo muy entrañable, Sergio. Y además tenía una cosa muy interesante que a mí me gustaba mucho. Era un intelectual, un escritor, con un estilo bajo y sin estridencias. Y eso a mí me interesaba, ¿no? Porque no era alguien que estaba tocando la trompeta todo el tiempo. Todo el tiempo, yo escribí la mejor novela, ¿no? Era una persona así como cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, él siempre cuando venía a Buenos Aires iba a un lugar donde se suponía que estaba sepultado, pero no lo sabía, porque era un muerto sin sepultura, podríamos decir, que era un amigo desaparecido, ¿sí? Y él, digamos, lo que hace es escribir un homenaje, en principio, a ese amigo y lo convierte, digamos. Y otra vez está esa cuestión que para poder recordar, ¿sí?, hay que donar, digamos, la vida y transformarse en un narrador, pero también intercambiar el nombre y apellido. Hay un episodio fantástico que es sobre el final, que es el narrador, que se llama S, podríamos decir que es Sergio, ¿sí? ¿Sí? Y hay otro que se llama M, es un relato, digamos, las iniciales de los dos nombres propios, al estilo Kafka, digamos así. Va al registro civil a cambiarse el apellido, para ponerse, ¿sí?, entregar, digamos, darse, digamos, transmutar el nombre, por el nombre del amigo desaparecido. Y a mí me parece extraordinario, porque es un poco lo que charlaban acá, son los vaivenes, idas y vueltas. Y la novela empieza con un acto
alusivo de violencia, patético y horrible, pero es alusivo, ¿sí? Que sería una violación a una menor, ¿sí? Y después aparece la violencia política. Irrumpe de una manera rarísima, irrumpe. Hay una bomba, irrumpe. Tenemos referencias de un acto en Atlanta, una marcha que suponemos que es la llegada de Perón la llegada de Perón que nunca llegó, ¿no? A Ezeiza, ¿sí? Y también es un elusivo. Exacto, exactamente. Y después están las cosas que charlamos hoy un poquito antes, es que en otras novelas que si bien aparece la violencia, pero aparece de una manera muy nimia, aparece con los objetos, o los objetos traen algo de violencia, ¿sí? Un larga vista, ¿sí? Un reloj, ¿sí? Son objetos que traen la memoria histórica, tienen algo de memoria histórica, ¿sí? Porque, digamos, lo que a mí me interesó mucho de Sergio, y me interesó mucho por ahí de esta etapa, que es un poco para mí es muy actual, o sea, yo lo veo muy actual en lo histórico político así concreto, es que es un poco un punto de viraje que ya ha sido estudiado por la crítica, que es no tanto cómo narrar el horror, sino los efectos de la historia en el presente, claro. ¿sí? Y eso está en la actualidad uno lo puede ver, mira, prende un canal de televisión de esos todos monopólicos y lo ve, ¿sí? Como que hay dos lecturas. Y el efecto, donde digamos, ¿qué efecto trajo el terror? ¿Sí? ¿Cómo constituyó los sujetos? ¿Sí? Y la otra cuestión que me interesa muchísimo, ya en un plano más reflexivo, yo siempre digo que, digamos, en Sergio, narrar y pensar eran sus dos formas básicas de pasión que tenía, ¿sí? Digamos, uno tomaba un café con él y estaba siempre, bueno, era un poco en eso, tenía un toque Piglia en eso. ¿Sí? En eso, ¿sí? Si no, en otro sentido por ahí era más airiano, vamos a hacer, o más airiano. Es la relación cuando él empieza a experimentar, inclusive en blog, inclusive en novelas, con nuevas formas de realismo, donde ya aparece la imagen icónica, ¿sí? Las fotos incrustadas en relatos, o en alguna que otra novela, pero sobre todo en los relatos de modo linterna, ¿sí? Todo, digamos, de la etapa nuestra actual de los nuevos medios de comunicación, la relación entre velocidad y olvido y una escritura que es hiperlenta. Claro, Hiperlenta. Y la relación con la memoria, cómo recuperar, ¿no? Entonces, Claro. ese debate me interesó muchísimo porque, digamos, porque la velocidad en la actualidad realmente, o por lo menos yo lo siento porque soy muy viejo, ¿sí? Está relacionado a la amnesia total, al olvido, ¿no? ¿Sí? Sí. Y después la otra cuestión es la cuestión de que eso ya es casi como un aspecto que hay en muchas novelas, pero en estas dos que existe en Sergio, es la cuestión de la relación entre ciudad y memoria, ¿no? Un temazo ya muy clásico, ¿no? Que ya aparecían los escritos de Benjamin, etcétera, ¿no? Donde cómo recuperar, digamos, la pátina de las calles, ¿no? ¿Sí? Y cómo, inclusive, cómo ver la pátina mortuoria, muchas veces, como es el caso de Los Planetas, en el recorrido de los caminantes. Ustedes ya saben que para leer una novela de Sergio hay que primero caminar por todas las personas que caminan. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo que te puedo decir ahora, no sé si... Bueno, no sé si quieren que abramos un poco al público. Claro. Sí, claro, Caro. Tiene cara de malita. No, quiero decir que Caro estuvo muy presente en la organización claro, sí, de acá, sí, claro, que claro toda que la sí. cátedra. Claro, que- claro. Acá Nobleza No, Obliga, no. la gran motorizadora. Bueno, primero agradecer porque la verdad que escucharlos a todos y todas las intervenciones y en esta construcción de este mapa de la literatura argentina, que por supuesto, como dice Ana María, tiene mucho, está incrustada en una historia de América Latina que evidentemente está atravesada por la violencia, ¿no? Quizás uno de los países más emblemáticos en este momento en la relación entre literatura y violencia sea Colombia, la literatura colombiana, desde la vorágine hasta esta parte, ¿no? Hasta lo que se está publicando ahora. Montoya, ¿no? Claro. Claro. Pero en relación con el campo argentino y pensando ahora también en una presencia que es histórica, pero que ahora está muy visibilizada, que es
las mujeres que Sí, claro, escriben, claro. las narradoras y las poetas. En una novela como La parte de noche de Mariana Enríquez, ¿no? Donde ahí está el horror, el gótico, una forma diferente de procesar el horror y de aludir a la historia argentina, a la dictadura, pero a la vez con una serie de procedimientos de escritura que son realmente fascinantes, que hace que, bueno, uno se siente y no puedas largar una novela que tiene 500 páginas, ¿no? ¿Cómo la ven o cómo ven a estas, sobre todo a estas narradoras y poetas que también están marcando otro tipo de violencias, como por ejemplo la violencia obstétrica, la maternidad como violencia? Claro. Hay varias Bueno, relatos familiares, Miriam ¿no? ha estado trabajando. Sí, esas zonas las he trabajado, Sí. digamos, y cómo se acoplan, digamos, Claro. son escritoras que por ahí acoplan estos nuevos tipos de violencia con la violencia política de los Sí. 70, es bastante común, y bueno, Mariana Enríquez es un ejemplo característico en el sentido de que, bueno, está usando el fantástico, digamos, un género que tradicionalmente no se ha vinculado tanto con lo, claro, lo político, para, bueno, explotar sus posibilidades en ese sentido, ¿no? Y también pensaban que cuando publicaron los chicos, voy por otro lado ahora, pero me hiciste acordar, cuando publicaron tanto Edgardo como Nancy sus textos, charlábamos con María el otro día, recordábamos que, bueno, se cierra una década que también se caracterizó por nuevas reescrituras no ya pensando en las escrituras de mujeres, nuevas relecturas del Martín Fierro, que es Oscar Fariña, Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso es un poco lo que tiene que ver, eso muestra materialmente, concretamente, el funcionamiento Esto, claro, de lo que es la tradición. Exacto. Eso es, no escribir como José Hernández. No, por supuesto. ¿No es cierto? No quiere decir imitar O para al conectar las escritor. dos. Exacto. Para conectar las no, dos cosas, las es aventuras decir, de la China Iron, perdón. claro, ahí Cámara, está, estaba te lo pensando. iba a decir. Claro. O sea, entre las mujeres, ¿no? Por decir mujeres, te ocupaban, Sí. quiero decir. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara Claro. es otra de las grandes escritoras. Selva Almada, más sutil. Claro. Selva Almada. Más sutil, quise decir, por el manejo de estas temporalidades y estas morosidades, estas lentitudes, estos sesgos que tampoco hay, digamos, panoramas argumentales demasiado claros. ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente no suceden grandes cosas. Gabriela Cabezón Cámara en ese sentido es todo lo contrario, digamos, tiene otra impronta que también tiene que ver con su propia militancia y su propio activismo, ¿no es cierto? Y su, digamos, relación con todo lo que ella ha hecho con respecto de la trata de blancas, la violencia de género, bueno, ya lo sabemos. Ahora, claro, vos fíjate, escribir, reescribir, ¿y por qué no darse ese lujo? ¿No es cierto? Borges lo hizo, tomó el final del Martín Fierro, que es lo que no le gustaba, cómo quedaba ese gaucho manso que encima venía a pedir trabajo. Pedía que lo dejen trabajar, o sea, en 1879, literalmente, vengo a ver si me dejan trabajar, es decir, cansado, para asimilarse al sistema. Bueno, Borges da esa vuelta de tuerca con esos textos maravillosos que son El fin, biografía de Teodoro Isidro Cruz, y El fin, que es darlo vuelta y dejarlo a Martín Fierro en el medio de la llanura muriendo en su ley. Exacto. ¿No? Y Gabriela Cabezón Cámara, bueno, también, no el final, pero sí elegir la voz de enunciación, esa figura femenina, ¿no es cierto?, que no está presente en la gauchesca, salvo asoma ahí la Juana Petrona de Hilario Ascasubi, en el Santos Vega, ¿no es cierto?
o como un motivo de provocador de conductas siniestras en Cruz, ¿no? O en el mismo Moreira como objeto de deseo perdido, ¿no es cierto? En el Juan Moreira, digo, de Eduardo Gutiérrez. Ahora, la verdad que lo femenino nunca estuvo en la gauchesca, es un género bien masculino. Y se lo apropia Gabriela Cabezón Cámara y me parece un gesto sublime. Violencia en ese sentido, pero por elección, por autoimposición, por decir, tomo el género gauchesco, me meto con el canon y le doy la palabra a una mujer, que era la que siempre estuvo ahí escondida y sin nada para decir, criando hijos, ¿no es cierto? Bueno, ella, además de darle la voz, le da las acciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por supuesto, bueno, más allá de la lengua, con las elecciones y con la sexualidad, con una impronta sexual potentísima, ¿no es cierto? Sí, lo de Gabriela Cabezón Cámara me parece... Bueno, a mí también lo de Mariana Enríquez me parece interesante como eslabón, digamos, esos fantasmas que ella trabaja también son los fantasmas de los desaparecidos, ¿no? Entonces, como eslabón, como pasaje, tan claro ahí en Chicos que Vuelven. Y rearmado, digamos, una reinscripción de aquello, de los fantasmas de los desaparecidos, pero, ¿no? Como vos muy bien dijiste, Caro, como allí aparecen otros elementos absolutamente novedosos, y realmente es una escritora que, ¿no? Que bueno, uno la lee y te provoca ese efecto de los siniestros. Sí, Claro. De la dificultad, sí. Yo a raíz de eso quería mencionar otra vez a Fernanda Trías, a la uruguaya, con el texto Mugre Rosa. En realidad ella pretende hacer, cuando lo escribe y lo termina a finales del 19, se publica los primeros meses del 20, pretende hacer en realidad un texto de ciencia ficción. Y resulta que lo que hace es describir la pandemia. El texto es terrible, digamos, en los primeros capítulos uno que pasó esos 2 años en la pandemia lo lee y se desespera. Y es un texto extremadamente violento, porque la pandemia está vista como, en alguna medida, producido por los hombres, ¿no es cierto?, por los seres humanos. Los seres humanos llevaron a la pandemia, nunca se dice, pero el texto es de una violencia en las relaciones humanas o en la ausencia de relaciones humanas tremenda. Está contado como ciencia ficción, o sea, ella está trabajando un género que de repente se vuelve prácticamente realismo socialista porque nos está contando la pandemia que vivimos, y el texto en ese sentido es muy potente, muy fuerte, y la violencia se cuenta siempre de una manera otra vez soterrada. Los personajes carecen de relaciones entre ellos, la violencia está en la ausencia de relación. Y aparece también fantasmalmente la dictadura, porque en algún momento hay que sacar a la gente de la ciudad porque la invasión de la peste es enorme, y que aparecen los camiones del ejército. El ejército entra en las casas, golpea las puertas para sacarlos, ella se esconde, pero los ve. Es tremendo porque es un relato que mezcla, incluso ciertas escenas te evocan las películas del nazismo, donde aparecen esos camiones que se llevaban a los que iban a los campos de concentración, y uno dice, pero yo esta escena la vi en algún momento. Y el relato en realidad está contando una pandemia que cuando lo escribe todavía no ocurrió, pero que cuando lo leemos ya ocurrió y estuvimos ahí, y el texto realmente queda como colgado en una especie de realismo. Cualquiera podría pensar, pero ella está contando lo que pasó. No, lo escribió antes de que pasara, y algunas escenas son prácticamente las que uno vivió. ¿Está? Y me parece que es interesante la escritura de ella. No ha sacado a partir de ese momento, creo que debió quedar traumada, no sacó otra novela, pero realmente ella se largaba al género de ciencia ficción. Perdón, Ana, ¿cómo es el nombre de la novela? La novela se llama Mugre Rosa. Mugre Rosa es lo que le queda a ellos casi de comida solamente, y además la peste es algo que está en el aire.
y que viene con el viento, y en una ciudad que por la descripción nunca se menciona, pero es Montevideo, ¿verdad? Y el aire, te dicen que te encierres porque cuando sopla el viento viene el contagio y hay hospitales llenos de las personas que se están muriendo. Es todo una cosa tan alucinante en la cercanía con lo que vivimos, que sorprende, se las recomiendo. Y me parece ahí también que es otra manera de contar la violencia, porque ella evidentemente con la ciencia ficción quiso contar la violencia de un sistema que se va descomponiendo, un sistema político que se descompone. Y de un Estado hipercontrolador, ¿no? Hipercontrolador, porque la pandemia le sirve para ese Estado controlador. Pero la publica los primeros meses del 20 y bueno, lo que está contando ya es otra cosa. Sí. Mujeres en los, ya no referidas a los géneros, ¿no? de lo fantástico, del gótico, y yendo a los 70, que tomen, digamos, ese contexto, ese marco de procedencia. Bueno, Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, claro, por ejemplo, es como un clásico, ¿no? Y en el cine, bueno, siempre vuelve lo mismo, ¿no? Algo que a nosotros nos marcó, bueno, nos gustó mucho verlo, nos sacudió. En el cine, Los rubios de Albertina Carri, por ejemplo, son cosas como, digamos, textos también, ¿no? Una película, pero como imprescindibles, ¿no? Y ahí está, ¿no? La mirada de una mujer. Un poquito para atrás, una cosita. Lucrecia Martel también, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto. Claro. Ahí justamente La mujer sin cabeza es claro. Por supuesto. La negación. No el silencio. En el cine pasa un poco lo que decía Ana María Mar, que yo he visto muchas películas sobre el tema, hay millones, y las que, digo una cosa muy elemental, digamos, la separación que uno tiene si viene Garage Olimpo, por ejemplo. Claro. Que es una muy buena película, está muy bien hecha, pero digamos que hay otras películas que trabajan más la narración, el relato, que para mí dicen a veces mucho más. Porque el otro es como que es el horror. Es el horror, lo ves, tapar los ojos, salís y llorás y se acabó. Y hay otras como, bueno, es un poco, ¿no? La vieja película de... Voy a decir algo un poco incorrecto. A mí a veces el horror así explícito no me impide reflexionar. Me causa un shock que después me permite reflexionar. O sea, pero entiendo que una cosa no claro, implica la otra. No, pero yo recuerdo la foto de este niño en el, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Esta foto. Bueno, yo recuerdo el shock que me provocó y claro, bueno, no, creo que hay y que a gran parte de la población es la discusión de Didi Uberman sobre la fotografía. Claro. Yo creo que las pocas fotos que hay del campo, ¿no? Sí. Él dice, bueno, ¿qué hacemos con él? Claro, y que bueno, que hay fotos que han quedado como íconos de la barbarie absoluta, y creo que son necesarias, que han sido necesarias. Sí, esas lo que fotos pasa es que de los son cadáveres, tremendas fotos, pero no las encerraría en ese concepto del show del horror, en el sentido de que no permiten y que te obturan, nada. Es que son dos estéticas. Sí, claro. ahí son dos sí, estéticas. Después viene la discusión de si son útiles una u otra, que se discute mucho en fotografía por la cuestión de que termina uno asimilando y ve 900 muertos y no le importa a nadie nada, que es la opinión de algunos, ¿no? De algunos teóricos, y otros no, dicen. Es un argumento. Es un argumento. Usado por una de las tendencias, digamos, de poéticas que están en pugna. Sí, el director de la película Shoah, ¿cómo se llamaba? Lanzmann. Él dice, no, yo muestro un campo vacío y el espectador tiene que reconstruir que ahí estaba que son relatos el campo, ¿no? Cuenta eso, sí. No, que me acuerdo que Dominique Lacapra, hablando de esta discusión, dijo que le interesaba más el libro de la historieta de Maus, que le parecía muy superior a toda la película de las 2 o 4 horas que dura Shoah.
Claro. ahí entra otra estética. Otra que es la del estética. cómic. Exacto. Es muy revulsiva también. muy Sí, revulsiva. son estéticas que... Y lo No se interesante... aceptaba que el cómic pudiera Claro, entrar en claro, cómics. y es político, Sí. claro. Lo que pasa es que son un montón de estéticas y creo que podríamos pasar por muchas. Son Nos discusiones podemos que quedar siempre envuelven. toda la noche, ¿no? Por Exactamente. Y en un debatir. punto, la cuestión que uno se pregunta es por qué dejar una en favor de la otra. O sea, No, claro, ahí entra un terreno No, de valoración. no, que no. claro, pero a veces en nuestro ámbito, digamos, muchas veces se critican y un poco se obturan determinadas propuestas porque, bueno, se las pone en un... Esto me lleva a que me coarta o que me impide reflexionar. Y a veces uno digamos, puede percibir o puede analizar cómo es la operatividad de cada estética, si es que uno puede definir eso, porque cada receptor puede entender y reaccionar de diferente manera, ¿no? Pero la eficacia puede lograrse con cualquier estética. Yo creo Claro, que sí. yo lo que no hay que elegir, que no hay que decir, Claro, esta lo sí, que, esta lo que otra yo no. planteaba es no, que no, desde mi funciones. posición de crítico en el trabajo, de crítica, siempre hay una preferencia, siempre, Sí, es decir, totalmente. uno no es neutral Totalmente. como crítico. Indudablemente a mí me gusta mucho más Piglia, Borges, esa cadena, que otra cadena. O en el cine me interesa más una película como Un muro de silencio donde nunca ves lo que pasa que el garaje olímpico. Sí, pero eso ya es la Pero, posición del sujeto. claro, la crítica. entonces a la hora, como decía Nancy, a la hora de construir un corpus, de construir una serie, de generar una tradición, uno trabaja no solo con el saber, sino con una perspectiva o un placer. Me Exactamente. gustan tales textos, me gusta esta estética más que la otra. Y es bueno decirlo, uno no tiene por qué trabajar lo que no le gusta o lo que no le atrae tanto, ¿verdad? Entonces, en mi caso, en ese capítulo por lo menos, y en el del Hebrero, me pasa eso, yo los prefiero a ellos, Totalmente, sí. notablemente los prefiero. En el otro está Montoya y está Padura, y Padura dice, cuenta Claro, sí, explícitamente, sí. es otra estética, ¿ves? Y se ampara en otra cosa completamente distinta a la que vimos ahora. Pero yo reconozco que a mí me gustan las estéticas que ponen marcan oblicuas, distancia. Oblicuas. De distancia. Bueno, No, yo quería hacer un comentario que dijiste, Teresa. el último comentario. Sí. No, pero es muy simple, digamos. Bueno. Es muy simple. El último comentario y la última pregunta. Coincido con Ana, tengo algunos gustos muy similares, pero voy a decir una cosa interesante, que yo no creo que, por ejemplo, no sé, cuando uno da clase, no hay ese problema. Lo que sí me parece que eso que vos dijiste es un problema que es la maldición de Beatriz Arlo. Sí, que es cuando sí, ella bueno, escribe por eso dije creo que es valor. el presente del pasado, ¿cómo se llama el libro sobre el pasado? No me acuerdo ahora el título. Tiempo pasado. Tiempo pasado, que está muy bien escrito. Dice cosas que uno ya los podría haber dicho uno, o sea, obvio, la obviedad, otra vez. Y yo me formé con la joven Sabajanes o Sobejanos, cuando tenía doble apellido, cuando tenía doble apellido que lo sacó. Pero me parece que eso es como la maldición de Sarlo, me parece así, ¿no? Bueno, de unos pero cuantos. pero hay muchos que se quedaron ahí, digamos. No, así. no solamente de Sarlo. Es el problema No, del pero valor creo que se estético, quedaron ¿no? medio ahí, ¿no? Sí. Pero que uno puede abrir un poco eso. Bueno, yo creo que en un punto es válido la cuestión de, digamos, yo siempre digo, me puede gustar, y me Sí. gustan, de hecho, toda la literatura excelentemente escrita, Sí, sí, y también me gusta mucho la que no está tan bien Perfecto. escrita, también porque a veces Piglia me parece que no está tan bien escrito, pero es una máquina de lanzar ideas y reflexiones, y ahí tiene una garra infernal. Y también a veces leo determinados testimonios que no pasan por un trabajo de escritura y también me parecen muy interesantes. Sí. Y no me quedo ni con uno Sí. ni con otro, me gustan los dos. Y me Sí. gustan eso y otro, y la Sí, estética sí. del oblicuo y el silencio y el grito y el llanto. Sí, me Otros gusta todo. materiales Pero que quizás- escapan a... Bueno, como Nancy, vos, perdón, No. que incluís, digamos, en el libro, para cerrarlo, que pensábamos también con ella, un gallo para Esculapio. Ah, Claro. Claro, Qué sí, lindo. Bueno. fantástico. Eso es muy interesante Claro. porque No, introducís sí, a... Extraordinario. Claro, está La bueno. última pregunta de Raquel. No, perdonen, a lo mejor la pregunta es un
poco desubicado, no soy del campo de la literatura argentina ni latinoamericana, pero no nombraron una novela que a mí me impactó mucho porque la leí en plena pandemia, que es El diario de la guerra del cerdo. Ah, claro. Y yo la relacioné con ese momento de la pandemia que pensaban que si no alcanzaban las vacunas los viejos de tan edad iban a ser los primeros en ser. ¿Linkeaste con el contexto? Lo ligué, me pareció una novela que dice mucho también, la violencia es explícita, pero es metafórica. ¿verdad? Claro. No Metafórica Sí. y profética, o sea, tiene esa cosa de la literatura, de la máquina literaria, de profetizar y de anticipar Sí, inexplicablemente, como decían acá también, ciertas situaciones que después se terminan viviendo. Una sola cosita con lo que decías vos, en los testimonios, en las cartas o como en las fotos, es que también pueden leerse esos sesgos. No todo está explícito No, en claro. un testimonio. Nunca está todo Ese es explícito. el tema. Sí, sí. Claro. No, y lo Porque que, no veo por qué tienen que ser descartados no, los no. testimonios, incluyendo dentro de los testimonios las cartas. Estoy pensando en las cartas de Fernando Reati, Ah, ¿cierto? Reati. Las que Claro. que publicó. Bueno, en esas cartas hay zonas que se abren y que de no dichos y cosas que no pueden decirse y son testimonios y son cartas y son Bueno, el testimonio referenciales. siempre tiene cosas que no se dicen. Y claro, Exactamente. Siempre. claro. No, lo interesante que decías es que ese texto fue escrito muchísimo antes de pensar en nada que tenga que ver con una pandemia. Totalmente. Y esa es la apertura. La edad de los... Claro, la apertura de la literatura es que de repente lo leíste desde otro lugar y también está. También está la violencia, también están los elementos que indudablemente jamás se le habrían ocurrido a los autores, ¿no? Salvo que yo ya tenía la misma edad de esos ancianos que estaban. Me fijé especialmente. Ah, mirá. No, era más joven. Era mucho más joven. ¿no? Sí, no lo escribió también. No me acuerdo exactamente de qué- 50 No me acuerdo años. el año, pero No me era- acuerdo, pero él no era tendría grande. 40 años. Yo creo que sí tendría como, me parece, No me acuerdo como mucho exactamente. tiempo. Yo, no, entonces estoy confundida. Todos nosotros fue en una época una Biblia, porque digamos cuando los docentes estaban arriba queríamos leer todo el tiempo eso para aniquilarlos. Aunque, no, aún hoy yo la leo, Siempre hay alguna razón. Siempre hay alguna razón para volver a leerla. Bueno, También se anticipa propongo... a esa visibilización, así como a la mujer, los ancianos también son hoy un tema que está Sí, claro. muy Sí, tratado, sí. No, bien. tematizado en la narrativa, ¿no? Bueno, gente, nos van a echar de acá. Bueno. No te ca- Posiblemente. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias.